Bueno, buenas tardes, queridas colegas, compañeras. Ya somos profes, yo siempre estimo, digamos, ese criterio de pares, ¿no? Ya con el compromiso que estamos transitando a esta altura, somos docentes, son profes en formación, maestras de nivel primario y bueno, en ese sentido agradecerles que han podido sostener, digamos, la continuidad pedagógica de este espacio a la fecha. Sabemos que es difícil, que son tiempos complicados, digo, en el sentido de que eh, estamos sobrecargados, ¿no? A esta altura ya todos empiezan como a pedir un poco de aire, pero bueno, yo quisiera pedirles el último esfuerzo junto con la profe Meli, sabemos que lo vamos a lograr, eh, por eso agradecer una vez más vamos a decir, a la dedicación, al tiempo, ¿no? que dejan en este espacio y en ese sentido, la clase de hoy, eh, que estamos grabándola para que tengan después la posibilidad de revisarla, vamos a hacer como 2 o 3 momentos. En primer lugar, vamos a presentar la última actividad de este espacio curricular, que tiene que ver ni más ni menos con la preparación de la exposición para el coloquio final integrador de la materia, que va a ser el día 13 de junio, ¿no? Al mediodía vamos a comenzar, ya vamos a ver cómo nos organizamos con los grupos, pero la idea es que hagamos una presentación de la propuesta, ¿no? Por cada uno de los equipos de trabajo, que puedan entre 15 y 20 minutos tomarse para hacer una presentación, una defensa del proyecto que han logrado construir y también, vamos a decir, de aquellos aspectos evaluativos, socializantes y comunicativos, ¿no? De lo que significa eh, el ABP, el proyecto de aprendizaje, ¿no? Basado en estas propuestas para el nivel primario. Así que, sin mucho más preludio ni, vamos a decir, otros detalles que comentar, vamos a compartir la pantalla y les voy a ir presentando las actividades o las consignas para esta actividad, que en realidad parece un tanto largo, mucho, diría yo, pero es más sencillo de lo que parece, ¿no? No sé si ahí pueden ver, avísenme si están pudiendo ver la pantalla, ¿m? Que es la última actividad pedagógica. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, profe, se Bueno, ve. perfecto. Espérenme que estamos admitiendo acá una compañera y volvemos a la presentación. La última actividad, la cuarta y última actividad, vamos a decir, del eje 4, perteneciente a este eje que refiere a cómo evaluar, la importancia de la evaluación como una herramienta formativa, como una herramienta de perfeccionamiento docente, ¿no? Evaluar el proyecto, evaluar también nuestro desempeño como docentes dentro de la propuesta, ¿no? Hay distintas maneras de evaluar, de socializar y de comunicar los proyectos de ABP y esta actividad tiene que ver con eso, tiene que ver con que ustedes no tengan miedo de hablar de evaluación, de que empiecen a tomar confianza, porque muchas veces es ríspido este concepto, muchas veces produce algún tipo de tensión, produce algún que otro miedo, ¿no? En general, eh, vamos a decirlo abiertamente, ¿no? Cuando se habla de evaluación, cada uno, vamos a decirse, muchas veces se inhibe, muchas veces sucede que no se puede con libertad soltar, expresar, y sobre todo cuando la actividad, digamos, el, el, el momento, ¿no? De la valoración de la propuesta es cara a cara, es cuando uno tiene que poner el cuerpo, tiene que poner la voz, tiene que ponerle el pensamiento, tiene que poner la reflexión. eh, In situ, ¿no? En el momento, ¿no? En la intervención misma, ¿no? Durante la presentación, digamos, en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, eh, queremos que se empiecen a amigar con esta palabra. Yo sé que es un concepto que no han visto mucho a lo largo de la carrera en sí, porque si hay algo que decir,
abiertamente y con total confianza su plan de estudios en particular no tiene un espacio específico donde se pueda evaluar, donde se pueda empezar a comprender qué significa la valoración en la evaluación, que puedan empezar a conocer que hay evaluación de aprendizajes por un lado, que hay evaluación de proyectos, que hay también evaluación de programas y hay evaluación de planes de trabajo. Hay distintas maneras de evaluar. Una cosa, por un lado, digo, ¿no? Es pensar el tipo de evaluación, es decir, la perspectiva en la que uno se posiciona como docente para valorar, para evaluar. Muchos confunden la evaluación con la acreditación, con la calificación y con la promoción de aprendizajes, ¿no? Entonces es importante, esto lo vamos a charlar bien en detalle el sábado 23 cuando estemos en la presencialidad, pero no es lo mismo evaluar, calificar, valorar, acreditar, ¿no? En ese sentido, cada una de las palabras tiene su pertinencia conceptual, tiene su especificidad, ¿no? Categorial, digo yo, y en ese sentido también no es lo mismo hablar de perspectiva, de tipo de evaluación, que pensar en un instrumento de evaluación o en una técnica, que esto también lo vamos a trabajar en la próxima clase, que hablar de criterios de evaluación, ¿no? Entonces, para empezar a conocer de lo que se trata la evaluación en nuestra tarea como profesionales de la educación, hemos avanzado en algunas ideas y hemos propuesto esta humilde actividad que, vuelvo a repetir, sin ánimo de sobrecargarles en la tarea, van a tener tiempo suficiente para poder armar la consigna, para poder responder a la pregunta, ¿no? Que centralmente solicita esta actividad. Y en ese sentido, hacemos como una breve fundamentación teórica y reconocemos que en el enfoque pedagógico, en el nivel primario de ABP, ¿no? Del aprendizaje basado en proyectos, no basta solamente con hablar de evaluación, de valoración de la propuesta. Vamos a ver distintos tipos, distintos recursos, distintas herramientas para hacer esa valoración, sino que también es necesario comunicar el proyecto, ¿no? Cuál ha sido a lo largo del monitoreo. Esta palabra también es importante que la conozcan, que la empiecen a incorporar a su lenguaje docente, ¿no? Vamos a decir, a su terminología específica, que tiene que ver con el monitoreo permanente, con el seguimiento, ¿no? De manera transversal, de manera constante, y también de la comunicación. Hablar de comunicar es una manera de mostrar lo que se ha hecho, de poner en palabras, ¿no? La valoración de la propuesta y también de socializarla, de compartirla, como hablábamos en clase, a otros lares, a otros lugares, a otras instituciones, a otros equipos docentes. También, porque no habíamos hablado de congresos, de libros, de publicaciones para sistematizar las propuestas, ¿no? Entonces, a lo largo de este proyecto, en la práctica, hemos puesto en valor el aprender a enseñar por proyectos en esta cuarta y última instancia para cerrar este ciclo de aprendizaje basado en proyectos, de ABP. Primero, evaluar con sentido pedagógico y, en segundo lugar, comunicar y socializar profesionalmente el proyecto que ustedes han construido. En la formación docente, esto resulta fundamental porque no alcanza con diseñar buenas experiencias. A veces es necesario, casi siempre, fundamentarlas, valorarlas y ponerlas en socialización, ponerlas, digamos, en conocimiento para el resto, digamos, de la comunidad educativa, para el resto también. Cuando hablo de comunidad educativa no me circunscribo solamente a la escuela, sino también vamos a decir, me refiero al sistema educativo en general, me refiero a las regiones, me refiero a distintas instituciones, organizaciones que trabajan en pos de proyectos educativos, ¿no? Para que de manera coherente y argumentada
mostremos los resultados, si se quiere decir entre comillas, mostremos en consecuencia y en conclusiones positivas, también negativas, para poder mirar aquellas fortalezas como también aquellos aspectos que deben ser, vamos a decir, retrabajados, reformulados para seguir fortaleciendo la propuesta en la valoración del proyecto de ABP, ¿no? Este ABP no puede entenderse como un momento aislado o meramente sumativo, debe inscribirse en una pedagogía formativa. Esta palabrita formativa es un concepto clave que ustedes puedan comprenderlo en este segundo año de su profesorado, porque lo van a revisitar, lo van a volver a retomar de manera constante a lo largo de su carrera y su profesión. ¿Y a qué refiere este concepto de lo formativo? Eh, por eso es muy importante la evaluación formativa como, vamos a decir, tipo de evaluación o como perspectiva de evaluación a la hora de uno posicionarse como docente. Una cosa es calificar, poner una valoración, una nota, ¿no? O una cosa es aprobar un estudiante porque alcanzó, vamos a decir, el mínimo indispensable para poder acreditar esos conocimientos y promocionar el espacio, está bien, curricular, el área, en matemática, en lengua, en sociales. Y otra cosa es hacer hincapié en la pedagogía formativa, es decir, en la retroalimentación formativa como herramienta fundamental y constante para el apuntalamiento, el seguimiento y el acompañamiento del docente para con el estudiante y para, en este caso, para con el proyecto. El concepto de lo formativo es relevante y trascendente porque es, vamos a decir, la instancia en la que yo dialogo con el proyecto, dialogo con mi grupo de estudiantes para tantear, para poder testear, para poder percibir, para poder comprender qué aspectos están siendo necesarios fortalecer o reforzar. Cuando no hay trabajo de retroalimentación formativa, el estudiante no aprende, la niña y el niño puede comprender, se va a quedar con lo que aprendió en la clase general, pero no sigue, vamos a decir, fortaleciendo, no sigue creciendo, no sigue complejizando la comprensión de manera gradual, ¿no? Para con los contenidos o los conocimientos que debe apropiar. Entonces, este concepto de lo formativo y el concepto también, podríamos decir, en el nivel primario de proceso, ¿no? Lo que es una evaluación formativa y de proceso, es fundamental porque es de manera permanente, es constante y es el momento donde el docente, la maestra, hace una pausa, se aboca al diálogo y vamos a decir, a interpelar al grupo de trabajo para saber qué aspectos deben superar, deben, vamos a decir, fortalecer, como decíamos recién, o deben reformular, qué cuestiones necesitan apuntalar, es decir, ¿comprendieron bien esta idea o hace falta que yo como maestra de nuevo venga, les vuelva a explicar, busque otros ejemplos para que ellos puedan comprender? Entonces, la cuestión formativa, este aspecto formativo de manera situada para con este grupo en particular, es fundamental para transformar el aprendizaje y seguir en crecimiento constante en contextos reales para nuestros estudiantes. Es decir, la verdadera evaluación, en otras palabras, no tiene más que la escucha abierta, el diálogo, la prestar atención a las dificultades del grupo o del estudiante, la estudiante, para poder atenderlo, para poder volver a explicar, para poder volver a ejemplificar, para poder volver a enseñar, a llevar adelante esa práctica de enseñanza que muchas veces no se repite en el aula. La maestra viene, explica una vez un contenido o lo trabajan una vez en el marco del proyecto y después nunca más se vuelve a retomar. Y créanme que en muchísimas instancias de la práctica situada en el nivel primario, es muy importante
que el docente vuelva a retomar los contenidos de nuevo para fijar, para poder consolidar, para poder afianzar ese aprendizaje. Imagínense que pasa aquí en la universidad esta cuestión de ir retomando teóricamente algunas ideas para poder refrescarlas, para poder resignificarlas a la luz del contexto situado, a la luz de lo que significa la posibilidad, digamos, de trabajarlo de manera, vamos a decir, consciente, en un contexto en particular, con un grupo escolar preciso, ¿no? Imagínense que sucede, les decía, en la universidad. Imagínense ustedes, repito, si no hará falta o no será necesario retomar de manera formativa las distintas actividades en el nivel primario, ¿no? Entonces, la resolución de situaciones problemáticas y la participación activa del alumnado de manera permanente es sumamente importante, ¿no? Entonces, pensando mejor dicho, teniendo presente todas estas situaciones, teniendo presente estas ideas, vamos a decir, siendo conscientes de lo que implica la retroalimentación formativa de manera constante en el aula, trabajando en la interpelación con los estudiantes, las estudiantes, con los grupos y etcétera, nos llama a la conciencia de que evaluar implica considerar no solamente el producto final, sino la participación permanente, constante y activa del estudiantado, que se convierte en nada más y nada menos que en las actividades de retroalimentación formativa, ¿no? Entonces, entendamos que evaluar comienza desde el mismo momento que yo estoy tratando de enseñar, vamos a decir, algún contenido, un conocimiento del diseño curricular, es decir, uno va evaluando como docente de manera constante a lo largo de su práctica, y también tener en cuenta que la evaluación es una instancia más de aprendizaje, ¿no? La evaluación es una instancia más de aprendizaje, y muchas veces los estudiantes se tensionan, vamos a decir, los nervios juegan una mala pasada, tanto en primaria como en la universidad, pero la evaluación es un momento muy, vamos a decir, reconfortante desde el punto de vista que uno puede como pasar en limpio aquellas ideas, contenidos, aquellos conceptos, aquellas categorías que ha podido entender desde lo teórico y puede implementar, puede llevar adelante en la práctica, ¿no? Entonces, proponer una enseñanza centrada en el desarrollo de capacidades, en la integración de saberes y en la resolución de situaciones problemáticas, tiene que ver con que la evaluación también se planifica. La evaluación también se planifica en el nivel primario desde el punto de vista de la perspectiva del monitoreo, que tiene que ver con prestar, vamos a decir, atención de manera permanente al desempeño de cada uno de nuestros estudiantes, de cada uno de los grupos de trabajo, y en el marco del ABP también monitorear cada uno de los pasos para poder ir apuntalándolo, para poder ir refortaleciendo, para ir reforzando, para ir, vamos a decir, robusteciendo, para ir consolidando aquellas ideas, capacidades, aprendizajes que los alumnos van ejercitando a la luz de la resolución de las consignas que el docente les va proponiendo en el proyecto, sino también a las estrategias que va desplegando el mismo grupo a la luz de las consignas de actividades que el maestro y la maestra lleva adelante, ¿no? Entonces, digo, en este sentido, evaluar desde el punto de vista de la metacognición también significa un aprender a aprender, es decir, yo voy a pasar en limpio de manera consciente para mí mismo, para con mi grupo, cómo es que estamos aprendiendo. Y esto supone generar instancias que permitan trayectorias de aprendizaje, ¿no? Que permitan regular
los distintos tipos de actividades que el estudiante va llevando adelante, que los pueda ir resolviendo, qué necesita para que el docente pueda facilitar ese logro, ¿no? de poder resolutivamente cumplimentar con una actividad, con una consigna. Rebecca Nijovic, que trabaja mucho la evaluación como oportunidad, ella tiene una obra que se llama La evaluación como oportunidad, justamente porque la evaluación en el nivel primario, como también en el resto de los niveles del sistema educativo, tiene que ver con la oportunidad de aprender. Como decíamos recién, es una oportunidad de aprender o de fijar, vamos a decir, de consolidar aquellas ideas que yo he venido trabajando, o de reforzar, o de, vamos a decir, de afianzar la aplicación de aquellos contenidos, conceptos, a la luz, ¿no? de una práctica, ¿no? Es decir, poder llevar adelante algunas ideas en la práctica concreta. Entonces, vamos a ver lo que significa una heteroevaluación, una autoevaluación, una coevaluación, una evaluación externa. Digo, hay muchas maneras de poder valorar una propuesta, ¿no? Edith Lidwin, que es una pedagoga cordobesa muy reconocida, ella advierte que toda evaluación, ¿no? implica asumir un posicionamiento, una mirada que valore el trabajo llevado adelante por el equipo, llevado adelante por el docente, ¿no? Esta cuestión de la resolución de problemas reales y la producción con sentido social, es decir, que lo que se construye a la luz del proyecto se pueda valorar y apropiar como un bien social que sirva para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Y en ese sentido, la evaluación es también un acto pedagógico y ético, ¿no? Es decir, yo comparto, socializo y comunico los resultados de mi proyecto para que otro, comunitariamente, de manera colectiva, pueda tomar estas ideas, reformularlas a la luz de su contexto, a la luz de sus necesidades. Entonces, la comunicación del proyecto constituye otra dimensión formativa central, porque yo comparto los resultados para que otros se puedan apropiar de mis logros y poder utilizar estos conocimientos para también que sus estudiantes en su contexto puedan aprender, y también que puedan hacer uso de las ideas para poder reproyectarlas, para poder resolver, como decíamos, problemáticas de la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, comunicar no es simplemente exponer resultados, ¿no? Porque yo puedo calificar y digo, bueno, hizo bien el trabajo práctico, sino que es necesario tomarse un tiempo, que es lo que siempre escasea en educación, tanto en el nivel primario como en la universidad, en el secundario. A veces no existe ese tiempo material, ese tiempo humano para poder hacer esta escucha, este diálogo, conocer la situación en la que se encuentra este grupo, este estudiante, esta estudiante, para poder ayudarle de manera, vamos a decir, formativa, y poder fortalecer aquellos aspectos que tienen, vamos a decir, poco logrado, que está, vamos a decir, no del todo consolidado, o que todavía no ha podido adquirir. Entonces, el tiempo que el docente se toma para poder hacer la retroalimentación formativa es el momento más importante, diría yo, de la práctica evaluativa. ¿Mm? Cuando uno como maestra escucha en el aula, entiende la situación del grupo y puede acompañar, puede escuchar para facilitar, guiar a que ese equipo encuentre de manera proactiva y por sus propios medios una solución concreta a su problema, una respuesta puntual a su consigna. Entonces, en ese sentido, no hay educación sin diálogo. Socializar los proyectos, explicarlos y defenderlos, como también intercambiarlos, fortalece mucho la conciencia profesional y construye el sentido colectivo. Siempre en consonancia con el diseño curricular, estas instancias de retroalimentación formativa promueven la consolidación de aprendizaje, poder hacer consciente el aprender a aprender, conocer cómo aprendo como estudiante, promover la expresión, la argumentación,
el compromiso colectivo y por supuesto la participación en concreto. Entonces, 2 o 3 cosas para retomar aquí, para que se queden un poco ahí picando, para que queden en el tintero, para que ustedes la sigan reflexionando. Tiene que ver en primer lugar con la retroalimentación formativa, de manera constante, en el aula, a la hora que yo corrijo una actividad, a la hora que yo dialogo con mi estudiante. Ese es un tiempo que escasea en las escuelas, chicos. Es un tiempo que prácticamente es cada vez menor, más aún sobre esta cuestión del almuerzo, de la merienda, del desayuno. Entonces cada vez queda menos tiempo pedagógico para hacer esa retroalimentación, fortalecer y apuntalar, ¿no?, las dificultades de nuestros estudiantes a la luz de un proyecto, en este caso. Entonces tenemos que ser conscientes también, por otro lado, como otra idea central y muy importante, que la evaluación es una instancia más de aprendizaje, es un momento más que a veces es muy preciado y es muy importante, porque es el momento que uno por ahí nunca olvida, o que es el momento donde pasa en limpio aquellos aspectos que sí pudo apropiar e internalizar. Pero aquellos docentes que piensan que la evaluación es calificar, poner una nota y chau picho, no es así. Estamos errando en ese sentido, estaríamos equivocadas como maestras si entendemos que evaluar es solamente poner una nota o, vamos a decir, calificar, o simplemente hacer una devolución seca, sin sentido. Evaluar es poder seguir enseñando. Evaluar es poder seguir fortaleciendo, poder preguntar y escuchar para saber qué aspectos debo seguir fortaleciendo en el grupo, en el estudiante, en otros aspectos, ¿no? Y obviamente el otro tercer elemento, aparte de la evaluación como oportunidad y la retroalimentación formativa como un elemento fuerte en el nivel primario para seguir trabajando a lo largo de nuestra profesión, tiene que ver con la cuestión de la comunicación colectiva, ¿no? Ponerle palabras, expresar, fundamentar, ¿no?, mostrar, compartir y comunicar, tanto socializar la propuesta, en este caso en los proyectos de aprendizaje, para poder saber qué cuestiones pudieron ser bien resueltas y logradas, como otros aspectos que deben seguir siendo fortalecidos, retrabajando, y en ese sentido seguir fortaleciendo, o mejor dicho, seguir promoviendo a la luz del diseño curricular el aprendizaje, o esta manera de metacognitivamente entender cómo aprendemos, ¿no? Seguir aprendiendo a aprender, ¿no? Socializar un proyecto ABP mediante exposiciones, ferias estudiantiles, jornadas institucionales, por ejemplo, también implica evaluar públicamente los aprendizajes, y está bueno que nosotros nos sometamos a esta instancia pública, no para ser humillados ni para poner una nota, sino para que seamos capaces de sostener, de fundamentar, de poder explicar, exponer, responsablemente defender nuestra propuesta, legitimando la construcción de saberes que hemos logrado llevar adelante en esta instancia, para fortalecer los roles, ¿no?, en general, que el currículum del nivel primario promueve en el sistema educativo, ¿no? Es decir, pensar a los estudiantes como sujetos activos que puedan expresarse, que puedan fundamentar, que aprendan a comunicar y demás. También a los docentes, en nuestro caso, como facilitadores, como mediadores de conocimiento, frente a la comunidad educativa, como interlocutora comprometida con su medio, con sus necesidades, con su realidad, ¿no? Entonces así, la evaluación y la comunicación se integran en una misma práctica formativa, de retroalimentación formativa. Por ello, evaluar y comunicar en ABP es formar docentes capaces de leer procesos con mirada crítica, ¿no?, con ese espíritu de retroalimentación formativa, diseñar instrumentos coherentes con el proyecto en general, ofrecer una argumentación pedagógica que tenga que ver
con la realidad en la que está inserta la propuesta y obviamente con el marco curricular del diseño que nosotros trabajamos en el nivel primario. Entonces la evaluación, para decir por último esta pequeña argumentación teórica, se convierte así en una instancia de aprendizaje, como dijimos al principio, y a la comunicación pedagógica en parte constitutiva del desarrollo profesional del docente. Es decir, en otras palabras, el que ustedes tienen que aprender a exponer y a comunicar sus proyectos, sus actividades pedagógicas para poder, vamos a decir, crecer como profesionales de la educación. Ya sea que les toque presentar un proyecto al ministerio, a la junta directiva de la escuela, en la jornada institucional al resto de los colegas, al grupo de padres, etcétera, ustedes deben saber poder aprender a comunicar y socializar una propuesta de enseñanza y por supuesto en este caso de un proyecto de ABP, ¿no? La última actividad, la penúltima actividad, diría yo, aparte del coloquio, tiene que ver con que ustedes empiecen a aprender a evaluar proyectos y que se animen a diseñar un instrumento de evaluación. Esperamos que logren comunicar con criterios pedagógicos, siempre a la luz del diseño curricular, el proceso que han desarrollado en la construcción, ¿no?, de la propuesta del proyecto ABP y cuáles son aquellas consecuencias, conclusiones a las que han abordado. Obviamente que no hemos podido llevar adelante el proyecto, pero el día de mañana cuando lo puedan llevar adelante, ¿no?, y tengan un producto, digamos, en consecuencia, concreto, van a poder llevarlo adelante con fines de socialización e intercambio para el aprendizaje en la comunidad educativa. No obstante, nosotros, ¿qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a valorar en esta socialización? Vamos a valorar el diseño del proyecto, es decir, los criterios con el que han también hay un punto del eje 3 a donde ustedes tienen que diseñar la evaluación, tiene que ver con esto. Por eso hemos dado una semana más para la entrega del proyecto. Fíjense que esto no es casualidad, lo hemos pensado con el profe, es decir, el día recién sábado 23 ustedes tienen que entregar el trabajo práctico 3. Si tienen que entregar, necesiten un par de días más, también lo vamos a considerar, pero la idea es que dentro de esa planificación del proyecto, en la parte de la evaluación, del diseño de la evaluación, también tengan la oportunidad de poder hacer, vamos a decir, la creación de un instrumento para valorar su propuesta, ¿no? Que diseñen, que creen ustedes mismas un proyecto, digo a la luz del proyecto, un instrumento o una técnica de evaluación con algunos criterios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es que puedan diseñar un instrumento o una técnica para comunicar luego, ¿no?, en el coloquio, ¿no?, el proyecto que han construido. Es decir, el 13 de junio ustedes tienen que presentar en 20 minutos por grupo el proyecto construido con todas sus partes, sus desagregados, con sus fundamentos y demás, ¿no? Entonces, para comenzar a realizar la cuarta y última actividad, cada grupo retomará lo que viene produciendo, es decir, va a recuperar lo trabajado en el proyecto diseñado en la actividad anterior, en la actividad 3, y deberá construir una presentación visual en PowerPoint, en Canva, en Word, en lo que ustedes puedan y quieran, una síntesis o resumen de la evaluación, ¿no?, que incluya los siguientes ítems en función del proyecto que vienen trabajando. ¿Qué van a evaluar del proyecto? ¿Qué se evaluará? Se van a evaluar saberes, aprendizajes, habilidades, vamos a decir, internalizadas por los estudiantes, actitudes. Y también, por ejemplo, cuándo, ¿no?, si lo hacen a lo largo de toda la propuesta, si hay instancias que aparte de toda la propuesta lo van a evaluar en algún momento, digamos, en alguna fase, ¿no? ¿Quién va a evaluar? Si van a hacer ustedes como docentes una autoevaluación del proyecto, si van a evaluar los estudiantes, si van a evaluar los pares, es decir, los mismos profes que no son parte del proyecto, si va a haber una evaluación externa, si el proyecto lo va a evaluar el
la junta directiva, es decir, el equipo de gestión escolar, ¿no? ¿Y con qué instrumento lo van a hacer? Lo van a hacer con una observación acabada, digamos, una observación exhaustiva, lo van a hacer con entrevistas, lo van a hacer con una rúbrica, lo van a hacer con, vamos a decir, una lista de cotejo, lo van a hacer con la respuesta a alguna actividad en particular, con un formulario de Google. Digo, el instrumento puede variar, pero ustedes deben diseñar cómo van a evaluar su proyecto. ¿Está bien? ¿Y quién lo va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Con qué instrumento? ¿Y cuándo? ¿No? Si es durante, a lo largo, aparte de ese durante va a haber vamos a decir, alguna instancia donde van a monitorear en particular cada uno de los proyectos. Entonces, en ese sentido, la actividad en sí tiene que ver con diseñar el instrumento de evaluación para este proyecto que ustedes vienen creando, que es uno de los puntos que deben desagregar del escrito, ¿no? Del TP3, y requiere alinear objetivos de aprendizaje, ¿no? Los productos finales, en el caso que sea un producto final o sea, vamos a decir, otra cosa, en consecuencia del proyecto. No tiene que tener de por sí un producto final, puede tener, vamos a decir, un informe de aprendizaje. En general, deben crear instrumentos formativos, pueden hacerlo a través de un registro permanente, de un diario de campo, del proyecto. Pueden hacerlo, como decíamos recién, con una lista de cotejo, con rúbricas sumativas, compartiéndolo con los estudiantes o no, para guiar el proceso o no, si ese instrumento de evaluación va a formar parte de las actividades o las actividades son parte del proceso de evaluación, van articulando la actividad y la evaluación en sí. Entonces, en esta presentación visual que vienen construyendo, deberán agregar diapositivas que expongan estas 5 diapositivas que les pedimos, pueden ser más, pueden ser menos, que muestren el instrumento de evaluación que han diseñado y planificado por su equipo de trabajo, destinado a evaluar y a valorar el proyecto que coadyuven a la defensa, ¿no? Aquí dejamos un video tutorial que les permita aprender a construir también instrumentos como técnicas de evaluación, ¿no? Acá tienen uno de los videos, hay muchos más, pueden investigar, pueden tomar, vamos a decir, de manera autónoma algún autor. Le hemos colocado en la bibliografía también algunos autores que proponen algunos instrumentos, ¿no? Algunos tipos de evaluación que tienen que ir de manera coherente con el instrumento o la técnica y con los criterios. Los criterios de evaluación siempre están apegados de los objetivos y están apegados también a lo que significan las actividades. Es decir, se evalúa que si el logro de los objetivos, vamos a decir, fue concreto o no, digamos, si se posibilitó, si sucedió ese objetivo, si se logró, a la luz de la actividad, ¿no? Entonces la evaluación siempre está en diálogo intrínseco y bien íntimo con el objetivo del proyecto, tanto general como, vamos a decir, específico, y con las actividades. Hay una triangulación intrínseca ahí entre evaluación, objetivos y actividad. Obviamente, siempre a la luz del contenido. Entonces, acá tienen instrumentos para evaluar aprendizaje basado en proyectos, hay rúbricas, hay lista de verificación, hay autoevaluación de los estudiantes, hay coevaluación de colegas, rutinas de pensamiento. Entonces tienen que ustedes crear este instrumento de evaluación, tienen que elegirlo, si va a ser la observación, si va a ser una entrevista, si va a ser una rúbrica, si va a ser un cuaderno de campo, si va a ser un portafolio, si va a ser un debate, si va a ser un cuestionario, un formulario. Ustedes tienen que, como grupo de trabajo, como equipo docente que ha llevado adelante el proyecto, tratar de mirar los objetivos, los contenidos y las actividades y elaborar un instrumento que responda a saber si se ha podido concretar ese aprendizaje, si se ha podido lograr ese objetivo, ¿está bien? Si se han podido desarrollar esas actividades.
Entonces, en ese aspecto, el instrumento que van a crear ustedes tiene que tener 3 criterios para su valoración. Debe guardar relación con los contenidos del diseño curricular, lo que yo venía diciendo. También debe estar alineado con los objetivos del proyecto y deben incluir algunos indicadores claros y observables, ¿no? Es decir, por ejemplo, la resolución de la actividad, que el estudiante pueda mostrarnos cómo resolvió esa tarea o ese equipo de trabajo, ese grupo, cómo produjo esa actividad, cómo llevó adelante esa consigna, para saber si se han podido comprender, si han podido profundizar, digamos, el entendimiento en cuanto a la actividad propuesta, al proyecto en sí en general, ¿no? Entonces, cuando les toque sentarse a diseñar este elemento, este instrumento o técnica, si hablamos de instrumentos podemos hablar de una rúbrica, una lista de cotejo, que también se puede traducir en una técnica, en un debate, ¿no? En una observación, en lo que significa una entrevista, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos, también podemos referirnos a técnicas que materializan muchas veces los criterios que con ese instrumento nosotros queremos constatar si ha habido, si queremos evidenciar si se ha logrado y se puede observar ese aprendizaje de manera clara, ¿no? Entonces deben hacer esta presentación, que la misma va a incluir, ya vamos a ver al final, ya están armando lo que es el PowerPoint de la defensa del proyecto. Esta es vamos a decir en síntesis, la actividad. Tienen que diseñar este instrumento de evaluación del proyecto a la luz de los objetivos y de los contenidos del diseño y de su proyecto, por supuesto. Está bien pensando en que esto va a ser parte o gran parte de la defensa del día 13 de junio. Entonces, en esta última instancia, ustedes van a exponer en el coloquio la socialización del proyecto y van a mostrar también este instrumento que han elaborado, que han creado con esta técnica, obviamente, y con algunos criterios, ¿no? Entonces, aquí se trabaja en la presentación del 13 de junio la parte institucional, es decir, cada grupo deberá preparar una presentación profesional del proyecto como si fuera a presentarse en una reunión con los directivos, con el ministerio, frente a una jornada pedagógica o a una feria de ciencias o intercolegiales culturales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el formato de la defensa del coloquio, del proyecto que ustedes ya vienen elaborando, vienen creando, vienen desarrollando, a partir de la pregunta-problema, tiene que ver con una exposición de 15 a 20 minutos, con presentación de las diapositivas que vienen produciendo, como bien decíamos recién, como apoyo visual. Puede ser un PowerPoint, puede ser un Canva, puede ser un póster, puede ser una infografía. Eso lo eligen ustedes. Tiene que haber una presentación como apoyatura visual y luego deben elaborar el instrumento de valoración del proyecto, ¿no? Obviamente, estas 5 diapositivas o menos, ustedes verán que pueden armar, tienen libertad de trabajo para poder crear este instrumento de evaluación, pero también deben, como de alguna manera, proponer 5 preguntas reflexivas y responderlas a los fines de que ustedes mismos pueden valorar su aprendizaje y el propio proceso reflejado en la presentación y a lo largo del espacio que hemos compartido, a la vez para socializar este proyecto, ¿no? Es decir, deben considerar la participación de ustedes de manera equilibrada, es decir, si hay un grupo de 4 que puedan hablar entre 4 y 5 minutos cada una, ¿no? Y el ejemplo que tiramos como pregunta para que ustedes se puedan valorar en el proceso del desarrollo de esta actividad curricular, de este espacio, ¿no?, de trabajo que hemos compartido, es: ¿qué aprendí que no sabía antes? ¿Para qué me puede servir?
qué dificultades enfrenté, cómo las resolví, qué le pude aportar al equipo, y así sumar otras 2 preguntas más a libertad de ustedes para que podamos poner, digamos, en palabra cuáles fueron los aprendizajes realizados, siendo concretamente incorporado a mi matriz de aprendizaje y para seguir trabajando en mi futuro profesional, es decir, para poder consolidar, fortalecer y afianzar qué cuestiones me sirven a mí como futuro docente, qué herramientas he podido, digamos, poner en mi caja, llevarme a mi casa, llevarme a mi profesión futura para seguir trabajando el día de mañana ¿no? en mi carrera profesional. Entonces, es sencillo, deben hacerlo pensando ya en la exposición grupal del día 13 de junio. Por eso elegimos con la profe el 23 poder hacer una instancia de fortalecimiento de teoría, ¿no? Para esa presentación, y también para hacer una buena consulta que nos puedan llevar medianamente armado el proyecto y la idea de cómo lo van a presentar, ¿no? Para poder nosotros ayudarles a lo largo de la semana, porque eh, todavía nos queda la clase del 23, ¿no? La clase del 30 y la clase del 6 de junio antes del 13. Entonces falta un mes para el coloquio, pero queremos con la profesora, nos parece súper importante que ya empiecen ahora a pensar en ese coloquio para que puedan cerrar el proyecto la semana que viene, para que puedan entregar el TP3 y después para que puedan entregar el TP4, que es el instrumento, que lo puedan exponer en clase. También vamos a ver si se puede hacer, si no, bueno, lo van a exponer directamente el día 13 de junio. ¿Por qué? Porque el día 6, recuérdense que tenemos un taller de elaboración de actividades pedagógicas para los proyectos, es decir, debemos llevar armado, que eso lo vamos a aclarar en el próximo encuentro, una actividad, una consigna de actividad que forme parte del proyecto para realizar ahí con nuestros colegas, compañeras en el aula, en la presencialidad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, seguramente sí, pero en este sentido queríamos hacer la presentación del trabajo práctico que ya lo tienen en el aula virtual, para que lo puedan ir desarrollando, para que lo puedan ir mirando, masticando con tiempo, que lo puedan trabajar con toda, con todo el equipo, con todas las integrantes, y que lo hagan siempre mirando de cara a la presentación del 13 de junio. ¿Está bien? Seguramente el 30 vamos a encontrar un encuentro o nos vamos a dar lugar para algún encuentro de consulta o de presentación del TP4. Eso lo vamos a charlar el próximo sábado y lo vamos a decidir entre todas, como hemos hecho a lo largo, digamos, de este espacio curricular, a lo largo de este optativo de creatividad e innovación en el aula y en la escuela. En este sentido, si ustedes quieren, yo puedo seguir con una breve presentación sobre evaluación y ABP. Y si no, abrimos, ¿no? Una consulta, abrimos el micrófono para que ustedes puedan preguntar, para que nos puedan decir qué les viene pareciendo, digamos, los tiempos, si han podido avanzar, si creen que pueden llevar el sábado que viene el proyecto medianamente armado para empezar a pensar el instrumento en el que lo van a valorar. Y si no, bueno, solamente el proyecto para que entre todos podamos ir mejorándolo. A mí me interesa mucho que podamos hacer, valga la redundancia, esta retroalimentación formativa el día sábado que viene para que ustedes tengan un modelo de proyecto que les quede para la posteridad. Porque este modelo de proyecto les va a quedar para la posteridad. Es decir, van a poder echar mano a esta propuesta el día de mañana cuando estén en la escuela para tenerlo como modelo de referencia. Y en ese sentido, decirles concretamente que estamos abiertos a las consultas, que si quieren que hagamos una consulta durante la semana también podemos hacerla.
No sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿Vamos bien con la escritura del proyecto? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Nadie quiere hablar hoy? ¿Es muy lunes? Yo tengo una congestión tremenda, mira. Ando estornudando desde todo el fin de semana. Es un frío tremendo. Bueno, ¿ninguna pregunta? ¿Se ha entendido todo perfecto? ¿Tienen los tiempos, digamos, súper calculados? ¿No hay ningún comentario? ¿Ni un buenas tardes, profe? ¿Nada? Bueno, visto el silencio sepulcral, profe, mi pregunta es que el material didáctico, a ver qué dice, perdón, mi pregunta es ¿qué es el material didáctico si la planificación o con los materiales que se trabajan? Muy buena pregunta. Excelentísima pregunta, lo hemos dicho en clase, lo voy a volver a explicar ahora, para que lo tengan muy presente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que ustedes como futuras maestras son productoras de recursos didácticos. Siempre el recurso didáctico es lo que canaliza, de alguna manera, produce y facilita el aprendizaje, ¿no? Canaliza la transposición didáctica y llama o no la atención, persuade el interés del estudiante. Si yo voy a enseñar una clase y estoy dictando tradicionalmente y copiando en el pizarrón, es lo mismo que si yo llevo la lectura de un cuento para enseñar el mismo tema, o les planteo un video o una representación teatral, o creo un juego didáctico para que los chicos se movilicen y se interesen. Obviamente que no. ¿Por qué la diferencia entre el material didáctico y el recurso material sencillo? Sencillamente así. Porque el recurso material no tiene ninguna, vamos a decir, intencionalidad educativa, no tiene un mensaje pedagógico, no tiene una moraleja, no tiene una mediación previa hecha por ustedes como maestra. Es el pizarrón pelado, el fibrón, el afiche pelado, sin ningún esquema, sin ningún mapa conceptual, sin ningún mensaje. Es el proyector. En cambio, el recurso didáctico tiene una previa intervención de ustedes como docentes, quien le dan una carga de intencionalidad educativa. Es decir, el docente que elabora recursos didácticos llamativos, divertidos, entusiastas para los estudiantes, va a tener casi la seguridad de que su clase va a ser un éxito, porque el recurso didáctico moviliza el interés del estudiante. ¿Está bien? Es lo que pone a circular el conocimiento, ¿no?, que vamos a enseñar del diseño curricular dentro del aula. No es lo mismo llevar un juego que escribir en el pizarrón. ¿Está bien? Obviamente que todo depende de cuál es el objetivo. Si yo quiero que los estudiantes aprendan a escribir, sí, voy a ir a escribir al pizarrón como objetivo pedagógico. Pero digo, ustedes como docentes pasan horas en su casa planificando, elaborando recursos didácticos que tienen una intencionalidad pedagógica y didáctica. ¿Está bien? Y no se valoran como productoras de recursos didácticos. Yo siempre lo digo, nadie desagrega el recurso didáctico en la planificación. Confunden el recurso material pelado con lo que significa un recurso didáctico. El recurso didáctico lo elaboran ustedes. Cuando ustedes van y seleccionan un cuento y no otro, ya están haciendo una mediación, están tomando una decisión pedagógica, están optando por un recurso didáctico que va a ser más o menos llamativo. Eligen este cuento y no aquel porque creen que con este grupo este cuento va a funcionar mejor o va a movilizar el interés de su grupo de estudiantes. Entonces, en ese sentido, el recurso didáctico no es un material, no es un recurso material, es un recurso pedagógico didáctico y guarda casi la clave del éxito
de su clase, de su proyecto. ¿Está bien? Entonces hay que aprender a valorarse como productoras de recursos didácticos. Si yo hago en un afiche un mapa conceptual, estoy elaborando un recurso didáctico que va a facilitar en la transposición, con esa intención de transposición didáctica, el entendimiento y la comprensión del estudiante. ¿Está bien? Y no si yo voy y, vamos a decir, simplemente le dicto al estudiante, le pido que lea y que repita lo que está leyendo. Si yo trato de que el estudiante cree en una historia, porque esa es la consigna, tiene que ver con el recurso didáctico, la actividad, la consigna de la actividad también es un recurso didáctico, aparte del que lleva el docente al aula, como es una ficha armado, una infografía, la selección de un video, la selección de un cuento, una representación teatral. Digo, también la actividad que yo elijo desarrollar como consigna puntual es un recurso didáctico y es valiosísimo, porque si yo hago una actividad aburrida, los chicos no le van a prestar atención, no le van a dar interés en absoluto. Entonces creo que en ese sentido, Ana, vos que preguntabas, es que el material didáctico, si la planificación o con los recursos materiales que se trabaja, una cosa es justificar los recursos materiales y otra cosa es justificar el recurso didáctico. Y el recurso didáctico tiene una previa intervención de ustedes como docentes, tiene una, vamos a decir, una decisión pedagógica si yo elijo este video o este otro, o este cuento o aquel. Entonces no es lo mismo, no confundan el recurso material con el recurso didáctico. El recurso didáctico tiene una potencia fundamental que facilita vamos a decir, la comprensión o intenta mediar para facilitar la internalización del aprendizaje en su estudiante, en su grupo de estudiantes. No sé, Ana, si te respondo la consulta y por eso va diferenciado en la planificación. Por un lado, recursos materiales, las cartulinas, los fibrones, los colores, las pinturas, y por otro lado, el afiche con el mapa conceptual, o el afiche con la pintura elaborada, o el afiche, digo, con la infografía. ¿Está bien? No es lo mismo un afiche con una intencionalidad que tiene un propósito educativo, o mejor dicho, tiene una mediación previa de ustedes o con un objetivo pedagógico, que un afiche vacío, que no tiene todavía una intencionalidad. Entonces, acostumbrémonos a poner en valor el recurso didáctico. Cada una de las consignas de las actividades, muchas veces, en su mayoría, no siempre, conlleva un recurso didáctico. ¿Mm? Entonces ahí está un poco la clave y ustedes tienen que saberlo. Si ustedes aprenden a elaborar recursos didácticos, a crear, a producir recursos, a seleccionar recursos didácticos, van a estar aprendiendo a sobrellevar, vamos a decir, la intención de la clase o el interés de sus alumnos. Si ustedes llevan un Mentimeter para trabajar en el aula, llevan, vamos a decir, juguemos al supermercado o al kiosco, es lo mismo que aprender a sumar, que les decía en la clase pasada, y a restar en el pizarrón. No, no es lo mismo. Se aprende jugando, se aprende implicando las emociones, se aprende con otro tipo, digamos, de predisposición, de emoción, de afectividad implicada en la actividad. Entonces, en ese aspecto es importante que ustedes puedan diferenciar en concreto los recursos materiales por un lado y los recursos pedagógicos didácticos o los recursos didácticos por otro. Para nosotros es fundamental. Ahí estoy viendo, profe, que se le ha dormido el pichón. Sí, Bonito. quería aparecer en cámara y le llamé la atención, se largó a llorar y se durmió, ¿Por qué? Dice, lo retaste. porque hacía caras. Déjalo que se exprese libremente, pobre niño. ¿Qué va a hacer? Si lo vi que estaba haciendo cara, bonito. Bueno, eh, no sé qué dicen ustedes. ¿La retamos a la profe o no? No vamos a decir, limitó la creatividad de su pobre niño. Retémosla. Mentira, digo. eh,
cada chancho su teta, diría mi abuela. Y obviamente de manera situada en el contexto del hogar y de la casa. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que hemos podido responder la consulta de Ana. Les pedimos, por favor, miren, yo podría estar ahora, lo tengo acá abierto, presentándoles las diapositivas. No sé si las pueden ver. No, ¿no? Bueno, ya se las cargué en el aula. Digo, podría estar compartiendo la presentación, pero bueno, ya es tarde, son las 8:15, no quiero quitarles más tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar un poquito la teoría rápidamente. La tienen en el aula el día sábado, ¿no? Lo que es la evaluación en ABP, algunos conceptos claves para poder entender, distinguir. La evaluación las va a acompañar a lo largo de su carrera profesional. Tienen que aprender a perderle el miedo, a hacerse amigos de la evaluación, ¿no? Aprender a evaluar, aprender que no es lo mismo que calificar, ni tampoco que acreditar. No tienen vamos a decir, la misma intencionalidad ni el mismo propósito. Y también otra presentación que yo la voy a trabajar el día sábado, las características y estrategias de la evaluación, que la tengo acá abierta, pero bueno, como les decía, está haciendo frío, es de noche, me interesa que puedan mirar la consigna de la última actividad, que puedan con tiempo revisar qué preguntas nos van a hacer a los profes el día sábado, que pueden llevar, sobre todo, profes, si me podés anotar, para no olvidarnos, que la idea es que el sábado lleven un avance escrito del proyecto para que podamos revisarlo grupo a Sí, sí, grupo yo. y que podamos, vamos a decir, sugerir algunas cuestiones que permitan fortalecerlo al proyecto. En la semana, miércoles, jueves, le recuerdo. Y mandamos mensajito al grupo. Bueno, profe, ninguna otra pregunta. Quiero agregar que ya tienen en el aula lo que significa el trabajo práctico, el último, que es esta presentación del coloquio. Tienen también las dos apoyaturas visuales, tienen también material teórico sobre evaluación, que hemos estado buscando, que no hay mucho, pero lo que hay lo hemos compartido. He estado hace 15 días revolviendo el Google académico, mirando, investigando. Y bueno, la idea es que, repito, nos interesa con los profesores que ustedes no hagan el proyecto de los proyectos, es decir, el proyecto, sino que puedan hacer un proyecto concreto, realizable, y que puedan desagregar cada uno de los componentes y elementos para que el día de mañana lo puedan defender y puedan tener un modelo de referencia y aprendan a poder escribir. Si vienen al director y les digo, che, este equipo de trabajo del primer ciclo tienen que hacer un proyecto respecto, no sé, a la escritura y a la lengua, a la escritura y a la oralidad. Estoy hablando en voz alta. Que puedan tener las herramientas para poder elaborarlo, que lo puedan aprender a producir, que lo puedan, vamos a decir, desagregar en cada uno de sus componentes y que también tengan criterio pedagógico, como hemos desarrollado esta clase, como bien repito, la cuestión de la retroalimentación formativa en la evaluación, que es a lo largo del proceso, que tengan también conscientes la idea de que la evaluación es un aprendizaje más, la instancia de la evaluación es una oportunidad para aprender y también que la evaluación se comunica, se socializa de manera profesional, lo cual van a tener que desarrollar a lo largo de su vida académica, profesional, como maestras en la escuela. Así que, sin más, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya llevamos 1 hora y moneda, no le quiero quitar más tiempo. Para hacerla cortita y concisa la clase, profe, ¿usted quiere decir algo, agregar algo, recordarnos algo? Adelante. Para la próxima, el sábado, Uh-huh. bueno, comentarles un poquito sobre el taller de recursos. Así que, Bueno, qué van a necesitar, qué van a llevar para la próxima clase. excelente. Alguna actividad que responda a ese recurso.
Bueno, profe. Perfecto, entonces. Sí. Ninguna otra pregunta, por lo menos díganme chao, profe, buenas noches. Chao, profe Meli, chao, profe Nico. Estaba muy silencioso el lunes. Muy lunes. Bueno, nos vemos el sábado. Chao, Lleven los chicas. proyectos Chao, profe. escritos. Chao, Meli. Buenas noches, que descanse su niño, por. Lo veo ahí y me Gracias. da sueño. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao, Chao, bro. chao, chao. Ahí le subo la grabación enseguida. Chao, chao.